Alexa, ¿quién es el hombre más sabio? Christopher, tú lo eres. Soy Luis Alberto Monteagudo, doctor en filosofía política, y mis mayores gustos son la música, el arte, viajar y tener la oportunidad de difundir el conocimiento. Yo soy Christopher Mendoza, soy egresado del posgrado en filosofía de la Universidad Pontificia de México, y algo interesante sobre mí es que soy estudiante autodidacta de filosofía desde que tengo 12 años, algo que ha afectado severamente mi percepción de la realidad. Universidad Pontificia de México. Formamos líderes humanistas comprometidos a transformar su entorno. La analogía y el juego con el que hemos comenzado tiene una razón de ser. ¿Cómo distinguimos entre el propio pensamiento y todos estos instrumentos sin los cuales aparentemente no seríamos lo que somos? Somos lo que somos. Tema difícil. Será lo que discutiré hoy con Luis, que Alexa está aquí nuevamente. Hola, Luis. Aquí estoy, Chris. Un saludo a todos. Perdonen, la voz está cambiando. Estoy cambiando de formato. Me estoy reformateando en este momento. Para iniciar con la reflexión y con el discurso, me parece importante que entendamos cómo se ha concebido la mente, la noción de mente, a lo largo de la reflexión filosófica por algunos autores clave. Y bueno, para eso hablaré de 4 autores que quiero poner sobre la mesa. Primero Platón, después Santo Tomás de Aquino, Descartes y David Hume. Estos 3 autores tenían una concepción de lo que hoy llamamos mente bastante interesante. Para Platón, la mente, que sería un anacronismo decir que él habló de mente, él habló de psique, alma, y de nous, intelecto. Pero lo que hoy entendemos por mente, que sería esta capacidad de pensar, de reflexionar, de memorizar, era una parte del alma, denominada logisticón. El alma para Platón se divide en 3, 2 partes pasionales y una parte racional, y la parte racional subsiste con independencia del cuerpo, transmigra y pues su naturaleza no es de este mundo, es propia del mundo de las ideas. No diré más al respecto. Esta idea mística del alma es interesante y la recuperaremos. Aunque puedo meter algo. Adelante, Luis, por favor. Es un alma bastante particular. Si recordamos unos principios platónicos, la metempsicosis, porque además es algo bastante controvertido, como esa psique es igualmente un acumulador de experiencias previas que de alguna forma se han olvidado, pero que hay algo que nos hacen recordarlo. Esto ha generado debates en torno a si podríamos ver en eso una creencia platónica en la reencarnación, como lo llamaríamos nosotros. Evidentemente no quiero meter un lenguaje New Age allí metido en Platón, sino anacrónico, pero sí hay un principio de que podemos decir, para no caer en algún sesgo, como una acumulación de experiencias, y que justamente la mente, a través del métodos del camino, puede recordar. La rememoración forma parte del objetivo de su serie de cuestionamientos. El preguntar para recordar, con un procedimiento muy específico en donde la persona esté dispuesta a sacar lo suyo, sacar el hijo que llevamos dentro, el hijo ideal, porque pues, la mayéutica es eso, sacar lo que llevamos dentro. Pero hay un conocimiento previo que Platón presupone. Y yo creo que, por completando la idea, luego lo podríamos comentar. Claro. Y me parece que es importantísimo que lo pongas sobre la mesa, porque esta teoría platónica, yo siempre he pensado y he creído que
es en cierto modo una legitimación antropológica, psicológica de la mayéutica de su maestro, de Sócrates, la teoría de la metempsicosis, justamente. O sea, que tiene esta pretensión fundamental, que después de ahí va a desencadenar cosas de otra naturaleza, de orden político, social, ético, pero me parece que su interés inicial de Platón era legitimar la mayéutica profesada por Sócrates, por su maestro. Esta psicología platónica, psicología, me parece importante decirlo, término que nos han robado los psicólogos a los filósofos, específicamente con la división entre psicología experimental y psicología racional de Christian Wolff. Pero psicología es el estudio del alma, ¿no? Psicología es una subdisciplina propiamente filosófica, hablando del contexto en el que estamos, ¿no? No sé si quieres añadir algo más sobre Platón o paso al siguiente filósofo. Por una cosa, en el caso de Platón, creo que incluso ha sido ya un tema que hemos tocado en anteriores podcasts, que los recomiendo para ver nuestro hilo narrativo, en donde el procedimiento se mezcla con varias cuestiones. El hacer que nosotros estemos predispuestos a recobrar la memoria se viene acompañado de toda una serie de elementos un tanto cuanto coreográficos que predisponen al sujeto, pero el sujeto entendido como un todo. Quizá en algún momento podríamos evaluar entendido como mente, pero no la mente como una parte del sujeto, sino como el todo. El todo como un conjunto, como un cosmos que al recibir estímulos recuerda. El propio contexto platónico es un contexto de estímulos, como lo dijimos en el banquete, como lo ve, por ejemplo, en el diálogo del Menón, en donde el esclavo recuerda, según en este lenguaje platónico, a través de las palabras, cómo va recordando la realización de una operación geométrica, un esclavo analfabeta, para corroborar que en el alma tenemos el conocimiento, pero que si se nos dan las bases adecuadas, en ese caso las palabras y las preguntas, podemos, diríamos, inferirlo, podemos ir haciendo esta operación intelectual e irlo completando, y no se me hace menor, porque hay una cosa que ya a lo largo resaltaré, pero para terminar la idea, si reconocemos que incluso un esclavo puede contener conocimiento, y ese conocimiento se le dan las condiciones adecuadas para que salga un planteamiento categorial en donde los seres humanos se diversifiquen por sus supuestas cualidades superiores, quedaría seriamente en duda. Y eso es lo que en el diálogo se demuestra. Entonces, asumiendo que el conocimiento, gracias precisamente a este reconocimiento de que todos somos portadores de ese conocer y que necesitamos de las condiciones para que aflore, sería incluso un antecedente muy directo de principios democráticos. Sí, claro que sí, estoy completamente de acuerdo. Aunque la teoría de la que hablaremos hoy pareciera contradecir un poco esa hipótesis, porque lo que vamos a ver que hacen los teóricos de la mente extendida es sacar la mente, el alma, del cuerpo y llevarlo a sus relaciones con el mundo. Ya llegaremos a ese momento. Para terminar con los antecedentes, me brincaré a Santo Tomás porque su papel es interesante, lo dejaré para el final. En Descartes tenemos dos dimensiones, ¿no? Una dimensión mecánica y una dimensión cogitans, ¿no? Una dimensión espiritual. Dos sustancias que interactúan extrañamente por medio de la glándula pineal, pero la evidencia de Descartes no es tan ajena a nuestra cotidianidad. Su argumento es simple. Parece que hay cosas que controlamos y cosas que no controlamos,
Por ejemplo, el hambre, las ganas de ir al baño, la sed, no lo controlamos, es algo mecánico, es algo extenso, va a decir él, algo no espiritual, el cuerpo. Pero hay cosas que sí controlamos, el pensamiento, las ideas, las creencias, la imaginación. Bueno, eso es el espíritu para Descartes y ambas interactúan. Algo interesante es que Descartes toma la palabra ánima en latín, la metamorfosea en sus traducciones, porque él escribía en latín y en francés, y entonces sustituye todos los términos ánima por mind en inglés, lo que va a hacer David Hume al traducir el mismo término, mens en latín y spirit en francés. Perdona mi pésima pronunciación. No, yo sé que tú eres un gran conocedor del francés. En francés, espíritu, ¿no? Espíritu. Bueno, más allá de esta cuestión terminológica, quiero que hablemos de David Hume también, porque para él hablar de un alma como una sustancia es lo más absurdo que puede haber. Y lo único de lo que podemos hablar es aquello de lo que tenemos una experiencia en un primer momento casi inmediata, que son dos cosas. Uno, que podemos pensar, y dos, que eso sucede en mi cuerpo. David Hume va a ser quien va a atribuir el pensamiento, un paradigma actual en neurociencia, al cerebro y a nada más que al cerebro. Cosa que ya veremos, los autores de los que hoy hablaremos están parcialmente en contra. Y finalmente, Santo Tomás de Aquino. El sistema tomista siempre es más complejo de lo que quisiéramos, porque para él existe un cuerpo, pero ese cuerpo es ordenado por un alma, que es forma del cuerpo, es decir, que configura todo el cuerpo, le da su orden a cada una de las células, diríamos hoy. Pero más allá de eso, esta alma como forma del cuerpo, que es una idea aristotélica obviamente, tiene ciertas facultades que no dependen de ese cuerpo. Y una de ellas es la mens, la capacidad, dice Santo Tomás de Aquino, de medir. Mens, él lo utiliza como la capacidad de elaborar mensura, ¿no? Medir. Y esta idea, para Santo Tomás medir no es lo que para nosotros es medir, ¿no? Sacar una regla y tomar una medida, sino buscar los primeros principios es medir. Comparar es medir, relacionar analógicamente es medir. Y entonces eso es interesante. En Santo Tomás tenemos el cuerpo, el alma como forma del cuerpo y la mens, que sería la mente, como una facultad propia de esa alma. Me llama la atención una cosa, me gustó las referencias filológicas que hiciste y creo que ahí se encuentra mucho, porque en francés, por ejemplo, esprit se sigue utilizando y cuando se habla, por ejemplo, de una capacidad intelectual, hay un vínculo muy particular con el espíritu. No existe esta diferencia tajante que, digo, no sé qué tan tajante sea, pero en español sí tenemos una distinción entre el conocimiento especializado y el espíritu. No los confundimos. No tenemos el mismo término para referirnos en eso. Y eso en Descartes, además de que, pues por un lado, una cuestión idiomática, pero igualmente cultural, no está exenta de una presencia de la divinidad, yo creo, en todo esto, en Descartes. Y definitivamente en Hume, no. Pero Hume es tan escéptico, es lo que me gusta de su cinismo escéptico. Yo lo sé. Me gusta esa representación donde... no sé si es Berkeley, no sé quién hace la narración. Cuando va a visitar a Hume y tiene una herradura en el marco de su puerta, y se las extraña porque sabía las tendencias escépticas de Hume, y va a decir Hume que está ahí por si acaso. Asumir la postura escéptica implica comenzar la duda consigo mismo, porque sí hay que resaltar esta beta de un pensamiento en inglés
muy vinculado a las raíces del pensamiento analítico, que si bien cuando hablamos de empirismo, creo que hay una confusión muy particular cuando asumimos que el empirismo es una tendencia epistemológica que limita el conocimiento que adquirimos a partir de los sentidos, que eso es algo inexacto. No es simplemente el conocimiento a través de los sentidos, sino que efectivamente los sentidos me conectan con lo exterior, pero la mente lo ordena. La mente es un ordenador de esa cantidad de estímulos que estoy recibiendo del exterior. Y viene la gran cuestión. Sin este supremo ordenador, lo exterior sería incognoscible. Y la pregunta que debemos hacerle a Hume es, este supremo ordenador, esta mente, ¿de qué naturaleza es? ¿Qué es? Es interesante realmente. Para Hume, yo creo que hay una postura un tanto cuanto mecanicista. No solo en la época, porque tiene una comunidad con otro tipo de pensadores, incluso anteriores a él. Por ejemplo, en teoría política, pues yo me puedo referir a Thomas Hobbes. Incluso previamente, el propio Francis Bacon, con su naturalismo, está confiando en que estamos dotados de una capacidad que nos permita adentrarnos si tenemos los procedimientos adecuados, ¿no? Gratuitos, de que le haya sido uno de los principales fundamentadores del método que la modernidad pues se va a referir. Pero los ingleses tienen una tendencia muy directa a comprender en la mente como un ordenador. Sí. Yo no quiero ser anacrónico, no quiero utilizar un término que para nosotros es común y no para los ingleses de los siglos XVII y XVIII, pero que seguramente nosotros tenemos esa idea por ellos. Sí, no, y es algo que podemos rastrear, digo, sin querer que nos quedemos en ese tema, lo podemos rastrear hasta Guillermo de Ockham, ¿no? O sea, para Guillermo de Ockham la naturaleza está hecha de particulares que en cualquier momento pueden cambiar. Y los nombres no son nada más que inventos, el famoso nominalismo, que clasifica esa pluralidad, que la ordena, como bien dices, ¿no? Que no la hace accesible. Y es el abuelo del empirismo, ¿no? Solo hay que tener el método adecuado. La gran pregunta del proyecto fundacionista es precisamente, sí, tenemos esa capacidad, pero tenemos que tener los recursos para ordenarlo. Exactamente. Que bueno, en el nominalismo de Ockham es el lenguaje, pero bueno, sin querer que nos quedemos en la discusión respecto al empirismo inglés, explicito tal cuál es la tesis que nos ocupa, y es una tesis que vamos a encontrar en Andy Clark, Alba Noé, Roger Penrose, Humberto Maturana, varios pensadores, pues bastante interesantes, muchos de ellos actualmente vivos, grandes profesores. El término mente extendida lo propone Andy Clark, y también lo va a retomar Chalmers. Y la idea es bastante simple, aunque tiene implicaciones a todos los niveles. La idea de Andy Clark es, si nosotros decimos que las operaciones de la mente son razonar, memorizar, imaginar, etcétera, calcular, ¿por qué no consideramos que nuestra propia mentalidad y nuestro propio cuerpo, si lo pudiéramos considerar como parte de ese todo, se extiende más allá de nosotros, creando instrumentos que cumplen esas funciones? Por ejemplo, el recordatorio de Google o de mis propias alarmas que me recuerda que hoy tengo que grabar un podcast, ¿no? Y entonces llego tarde porque en mi memoria interna no estaba, pero en mi memoria externa sí estaba. Y gracias a eso pude llegar. O sea, es parte de mi realidad. Y van a poner ejemplos más simples. Una lista de mercado. O sea, ¿qué es una lista de mercado? Es una memoria de algo que yo no puedo hacer, pero como tengo otras facultades, puedo tener esa memoria externa. Tu agenda escrita. La agenda, exactamente. Cuaderno. Los lentes, ¿no? Los lentes a través de los cuales yo veo la realidad tal como la veo son percepción extendida.
Y lo podemos llevar a otros niveles como la ciencia. El telescopio, el microscopio son percepción extendida. Todo instrumento que permite exponenciar tus fuerzas, tus capacidades. Y gracias a las cuales se me revelan dimensiones del mundo a las cuales yo no tendría acceso a simple vista, literalmente a simple vista, ¿no? Alexa es de esta naturaleza, ¿no? Y hoy tenemos fenómenos que no es casualidad que hagan esta propuesta tan actual estos pensadores, porque hoy tenemos fenómenos muy particulares como utilizar los dispositivos para establecer relaciones sociales, para entretenerme, ¿no? Incluso para motivar la imaginación. Yo lo decía, te lo comentaba antes de iniciar, y ya lo tocábamos también en un podcast anterior. Estos dispositivos y estas aplicaciones que crean, ¿no?, poesía, que crean arte, es una especie de extensión de mi propia capacidad creativa. La inspiración, ¿no? Cuando me quiero inspirar y entonces recurro a este tipo de instrumentos. Bueno, creo que ejemplos hay muchísimos. Y me interesa poner sobre la mesa qué se dice sobre la mente en este contexto. O sea, cómo se define la mente. Porque no va a ser algo ajeno a la filosofía. De hecho, la hipótesis va a surgir dentro de la filosofía, ¿no? Y específicamente dentro de la filosofía de la mente y la filosofía de las ciencias cognitivas, que vienen muy de la mano, obviamente. También la filosofía de la comunicación y de las ciencias informáticas. Porque, de hecho, aquí hay algunos libros de estos grandes autores. Roger Penrose, por ejemplo. Roger Penrose, ganador del premio Nobel en el 2020, el premio Nobel en física, profesor en Oxford, ya bastante grande, pero aún con vida, una de las grandes mentes de nuestro tiempo. Él va a decir que buscar la mente en el cerebro es un grave error. Que buscar la mente dentro del cuerpo humano o en el cuerpo humano, como una especie de emergencia del cerebro, es una búsqueda pobre y sesgada. Y él dice, pareciera que la materia que compone el cuerpo cambia continuamente. Sin embargo, el yo, la conciencia y la identidad permanecen. Entonces, ¿dónde hay que buscar la mente? Específicamente en este libro, ¿no? Las sombras de la mente. Y entonces él propone buscar la mente en lo que va a llamar patrones de información, que la información no es algo físico, eso es importante decirlo, no es energía, no es nada material. Sabemos que la energía es materia y la materia es energía, gracias a Albert Einstein. Roger Penrose cree que la mente solo podemos tener noticia de ella en la ordenación de la materia, porque hay cosas que están ordenadas y cosas que tienen la misma materia que no están ordenadas y cambia radicalmente su constitución. Andy Clark y Mackay van a añadir a esto el funcionamiento propio de la mente. Pensemos la mente mecánicamente como un motor de un automóvil y decimos, ¿qué es lo que hace que un automóvil avance? Así como, ¿qué es lo que hace que la mente piense, ¿no? Que la mente memorice, que la mente funcione. Y un mecanicista cartesiano, incluso humeano, va a decir, lo que hace que el auto funcione es que tiene motor, si va un poquito más allá, que tiene llantas, ¿no? El motor, el que tiene gasolina. Y estos autores dicen, no, o sea, sí, todo eso sí, pero si tú tienes un carro perfecto y lo metes a un charco de lodo, no va a avanzar. Si lo cuelgas de un gancho, no va a avanzar. Si lo metes al agua, no va a avanzar. Tiene que estar en el contexto adecuado y entonces ante la respuesta, ¿qué hace que un carro avance? Es sí el motor, sí las llantas, sí la gasolina, pero también el pavimento y también la fuerza de gravedad y también el conductor y también que no haya una resistencia mayor al cuerpo. Bueno, así funciona la mente. ¿Qué es lo que hace que la mente piense? Pues sí su cerebro, sí su cuerpo, sí su conexión perceptiva, pero también su relación con la totalidad de variables, y esto es lo que nos vuelve el problema
complejísimo, pero complejísimo, porque es con la totalidad de variables con las cuales se relaciona en el mundo. Y entonces Gianfranco Basti dice de una manera maravillosa, desde la Pontificia Universidad Lateranense, una pontificia bastante vinculada con la nuestra en el sentido ideológico, que la mente está en el interfaz de información entre la mente y el mundo, y que exige la existencia, y creo que esto te parecería interesante, Luis, de una realidad en la cual la mente habite. Porque si soy solo yo cartesianamente, la mente no funcionaría. La mente no se piensa propiamente a sí misma, se piensa a sí misma a través de su funcionamiento en el mundo, que es una tesis que podemos rastrear incluso hasta Santo Tomás o Aristóteles. La vuelta a la propia conciencia solo se da a través del conocimiento mismo del mundo, que no es una tesis nada ajena a la filosofía continental como la estudiamos. Ya Martin Heidegger, que de hecho va a ser uno de los grandes autores fuente de esto, Merleau-Ponty, van a mostrar cómo el pensamiento se da siempre en relación con el instrumento, siempre en relación arrojado, ¿no? En estado de eyecto, diríamos, en sentido existencial, ¿no? Bueno, esta nueva idea, y retomo tu comentario, esta nueva idea pareciera, o sea, si la mente depende de los instrumentos, si la mente es extendida en este sentido, el que tiene mejores instrumentos piensa mejor, en el entendido de que la mente se extiende. Porque platónicamente sí, el esclavo es igual que Platón, son iguales. Pero ¿qué pasa si yo tengo un Apple Watch, un iPhone, inteligencias artificiales que me recuerdan, que escriben por mí, etcétera? Y todo eso es considerado parte de mi mente porque mi mente es extendida. Entonces yo tengo una ventaja mental sobre aquel que no tiene más que lápiz y papel. ¿Tú qué opinas? Una ventaja, no sé. Tampoco es garantía de que el que tenga ese tipo de recursos goce de una ventaja mayor, porque otra cosa también es la capacidad que tenga para manipularlo. Una persona que cuente con los recursos que pueda ofrecerle Apple, por ejemplo, pues tendrá los recursos que les da Apple, pero para utilizar cosas, pues, que no le represente un mayor desarrollo intelectual. En cambio, con una pluma y una libreta, no me acuerdo de Malala cuando decía que cuando hay una pluma, un maestro y un cuaderno, se cambia el mundo. Yo creo que esta es también una cuestión de actitud, y que efectivamente la actitud puede condicionar el uso de ese tipo de elementos. Cuando mezclas actitud y mezclas además recursos, es sin duda posible de que el efecto sea lo suficientemente benéfico para la persona y quizá para el mundo, como contar con esta extensión que los investigadores podemos tener con las bases de datos. Pues sí, están allí. Si las vamos a utilizar y manipular, la calidad de conocimientos efectivamente va a ser mucho mayor, mucho más rápido que alguien que no lo cuente, pero eso presupone un entrenamiento previo, donde también nos hace reflexionar en torno al conjunto de recursos pedagógicos por el cual los sistemas educativos modernos se deben de preocupar. Y uno de esos es saber cómo utilizar todo ese conjunto de instrumentos para obtener un beneficio mucho mayor. Sin duda que contar con esta extensión de recursos que hace que tu mente se vuelva extensa, también implica un entrenamiento. Yo creo que sin ese entrenamiento, con todos esos recursos, la cosa no deja de ser bastante limitada. Y aquí vuelve la educación y también un sentido creativo. La creatividad es una de las cosas que creo te permite hacer las distintas apps que podemos encontrar. Desde el hecho de manipular tu imagen y convertirla en un avatar, ¿no? En convertirla en un objeto idealizado. La inventiva humana
pues no deja de manifestarse. Obviamente podemos hablar de un sentido crítico sobre las calidades. No todas son iguales, pero para hablar de calidades necesitamos un entrenamiento previo. Sin el entrenamiento se convierte bastante difícil en cómo poder manipular este tipo de cuestiones. Sí, yo pienso, bueno, en este sentido, estamos considerando la mente, bueno, es lo que logro ver en el discurso, algo que primero se entrena y luego se pone en relación con los instrumentos. Me parece entenderlo en ese sentido. La propuesta es un poco más radical, porque para ellos la mente no se forma sin instrumento. O sea, claro, vamos de instrumentos a instrumentos y entiendo en ese sentido, ¿no? Pero desde que nace el niño está en contacto con relaciones objetuales que configuran, y no solo que configuran, que son parte de su mente y de su extensión cognitiva. La mamila, el chupón, el juguete. Y eso me parece interesante la reflexión, sobre eso, más bien dicho, por el tipo de instrumentos que se le dan a los niños en determinadas etapas de su vida. Porque hay una influencia directa en su ser. Y esto lo veía de una manera excelente, ya decía, ¿no? La fenomenología heideggeriana. Yo soy uno con mis instrumentos, yo soy uno con mi mundo, ¿no? En este momento no hay mil y un conocimientos que no hemos tematizado y que para nosotros son parte de nosotros. Pero que el instrumental tiene, perdón que te interrumpa una cosa, el instrumental también tiene un efecto un tanto cuanto enajenatorio. No. Y creo que Heidegger esa parte igualmente lo resalta, como diría precisamente cuando habla de lo que él denomina existencias, esta cosificación del otro expuesta como un objeto donde todo se pierde, todo el entorno que le da sentido. Tiene una imagen interesante cuando habla una persona que va caminando por el Rin. El Rin, su significado, el río, con todo este valor histórico que tiene para Alemania, pues ve sus antepasados, ve su cultura, ve los cantos de Heinrich Heine. Pero hay otro que va caminando allí que es un ingeniero y ve la fuerza del río moviendo las turbinas y aprovechando el poder que le ofrece el río, utilizando sus fuerzas para generar energía eléctrica, ¿no? La cosificación es una de las cosas que creo es el riesgo, y Heidegger lo denuncia. Este hecho de terminar desespiritualizándolo todo para convertirlo en un útil termina generando problemas que, por cierto, una de sus alumnas continuadoras en mucho de su reflexión, como Hannah Arendt. Y más que una una alumna. Más que solo una alumna. se llevan muy bien su alumna y él. Bueno, pueden ver las cartas, están publicadas en Tusquets, las cartas de amor. Hannah Arendt, cuando habla de la banalidad del mal, hay un proceso instrumentalizador. Cuando es de tal forma la anteposición del valor de lo útil por encima, o incluso la invisibilización de otras cosas, donde incluso la humanidad es lo que se va de por medio. Si tú invisibilizas al otro y lo terminas convirtiendo simplemente en este útil, todo lo demás parece que pierde sentido, al nivel en que, sin ser propiamente tu intención, termina siendo un ente banal, en el sentido que comprende Hannah Arendt, como cuando analiza el caso Eichmann y reflexiona sobre este oficial, cómo, haciendo uso de su cargo, cómo con su formación, un técnico que además hizo bien su labor, tenía todos los principios de la utilidad a su servicio, como pudimos hablar de otros personajes que son grandes manipuladores de útiles. No sé, por ejemplo, el doctor Mengele, claro, un gran científico,
Sí, pero no le quita su violencia. Entonces, la utilidad por utilidad misma, yo creo que aquí nos mueve a una de las grandes cuestiones que siempre que hablemos de estos temas nos debe de referir. Es la reflexión sobre cómo el útil lo vamos a utilizar. Nosotros podemos utilizar Alexa, un útil, efectivamente para recordarnos pues nuestra reunión del día de hoy, pero también podemos usar los instrumentales para otro tipo de cuestiones. Y en todo ello nos lleva a una cuestión, es el sujeto, su voluntad y qué tanto se encuentra lo suficientemente formado para manipularlo de una manera lo suficientemente enriquecedora. Y por enriquecedor no quiero tampoco caer en un extremo academicista, solamente limitarlo a lo que sea un conocimiento especializado. Sino también para cuestiones básicas de su vida. No creo que tenga nada de malo que te recuerde un partido de fútbol. Sí, no, claro. lo considero malo. Pero viene un saber utilizar el recurso. Abundamos en recursos. De lo que no abundamos es justamente esta capacidad de discernimiento de cómo y para qué utilizarlo. Sí, entiendo. Me preguntaba cómo se podría utilizar mal Alexa. Bueno, para fines malévolos, ¿no? Y también me preguntaba qué responde Alexa si le preguntas, Alexa, ¿quién es el hombre más sabio? ¿No? Bueno, pregúntenle a Alexa eso a ver qué les responde. ¿Qué dice? Estaría interesante saber. Pero sobre Heidegger, que me parece importantísimo tratarlo aquí. Y estoy completamente de acuerdo. En Heidegger hay una especie de demanda de explicitación de lo que va a llamar la existencia inauténtica, ¿no? El estado de caída, el Dasman, ¿no? Que tiene que ver con esta, no sé si utilizaría el término enajenación, aunque entiendo el sentido, pero sí ser uno con los útiles sin ser consciente del compromiso existencial con... Sin duda no lo hubiera dicho él enajenación, porque es un término marxista. Claro. Pero entiendo pero bueno, más allá del término, y era algo que yo discutía justo en mi seminario de Heidegger en esta universidad, era Heidegger pone eso como condición de posibilidad de la existencia auténtica que me confronta con la angustia, que me lleva a preguntarme por mi propia existencia, que me hace ser consciente de que soy un ser para la muerte y que me hace responsable, y entonces ya dejo de ser un existente inauténtico, me vuelvo una existencia auténtica que tematiza sus relaciones con los útiles. Y sin ese estado no sería posible. Eso es muy, muy revolucionario, no quería usar el término, porque pareciera que en Heidegger tenemos que ser uno con el útil para después, porque sin el útil no podemos llegar a este estado de angustia. Digo, en Ser y Tiempo está explícito. Yo puedo decir una cosa. Sí. Digo, termino la idea muy rápido. Hay un ejemplo que a mí me encanta. El ejemplo del carpintero que está usando un martillo. Él, cuando está usando su martillo, es uno con su martillo. Podremos decirlo, está enajenado, no ha tematizado la realidad en su complejidad. Y para Heidegger, y por eso es tan importante este suelo previo a la reflexión tematizante, el carpintero que está usando un martillo solo tematiza la naturaleza del martillo y que es algo separado de él si el martillo deja de cumplir su función. Y entonces pone un ejemplo, ¿no? Está usando el martillo y el martillo se rompe. Y hasta ese momento, el carpintero tematiza que esto es un útil, que su estructura cumple una función, que ahora ya no la cumple, pero solo en la ausencia nos damos cuenta de la distancia con las presencias, que me parece algo clave, porque justamente es lo que explica por qué nuestra relación con todos los útiles es condición para poder tematizar pues nuestra naturaleza existencial. Y no por eso se separa de los útiles, al contrario. O sea, y eso es también algo interesante. En Heidegger los existenciarios se dan todos y al mismo tiempo. No es como que supere uno para pasar al otro.
todos están todo el tiempo. Yo no dejo de estar en relación con los útiles. Es decir, yo no dejo de estar en relación con mis zapatos cuando estoy reflexionando sobre la tematización del ser. Al contrario, soy uno con todos los útiles todo el tiempo, con el pizarrón, la computadora, el libro, mi ropa. Pero creo que hay una cosa superior en todo esto. Adelante. Cuando habla sobre la naturaleza de la obra de arte y cuando habla sobre la poesía. Creo que hay momentos en Heidegger. No dudo que una de sus partes efectivamente vayan con la argumentación que estás diciendo. Pero creo que ya un Heidegger mucho más maduro, lo suficientemente desencantado, por además condiciones bastante particulares que le tocaron vivir, se refugia su lamento en el arte. Y el arte tiene una cosa, el arte sí implica creatividad. Y efectivamente me ponen un estar en el mundo, pero a su vez de afirmármelo, de presentarme una ventana hacia una completa novedad. Lo que me saca justamente de eso que estás planteando es que el arte me abre un panorama que si no existiera él allí, simplemente jamás hubiera accedido a ello, no tendría sentido. En la postura de angustia del autor, el arte tiene una gran posibilidad, es de alejarme precisamente de esa condición, pero a su vez me la muestra. Me muestra un sentido en donde se aparecen desde la música que él adoraba hasta la literatura, como además la poesía que él amaba, la poesía para la literatura, la música. Y cuando escribe su libro sobre Nietzsche, cuando habla en clara reminiscencia de Rousseau en Caminos de Bosque, hace una reflexión sobre el yo y el entorno un tanto cuanto naturalista, como nos recuerda algo así como las ensoñaciones del paciente solitario de Rousseau, como él está disolviéndose con el todo. Incluso va a tener un discurso medio místico, en donde podemos decir su mente se explaya y es el entorno completamente donde se pierde. Sí, que justamente, bueno, dos cosas me interesa, tal vez para que dejemos a Heidegger un poco aterrizar. Lo que decía sobre el contraste, sobre solo en la ausencia se percibe la presencia, me parece que esa idea sigue en este discurso del claro, del bosque, por la imagen del claro, ¿no? De la luz que entra en el bosque, en la escena que está pintando Heidegger. Y esa luz se distingue de toda la oscuridad y es no la luz y no el bosque, sino el contraste entre el bosque y la luz, lo que posibilita el acceso a la aletheia. Exactamente, al desvelamiento de la verdad, la realidad. Eso primeramente, y digo, yo estoy completamente de acuerdo en que hay dos Heidegger o más, y que el segundo pues tiene esta tendencia poética, artística, aunque pareciera que el primero condena al segundo, porque, y con la mente extendida, que es una de las últimas consecuencias de estas teorías, podríamos preguntarle a Heidegger, ¿el pintor es pintor sin pincel? ¿El pintor es pintor sin pintura? ¿El pintor es pintor sin lienzo? Todos estos son instrumentos, extensiones de su ser pintor, y lo propongo como pregunta, no como afirmación. ¿Hay pintor sin pintura, sin pigmento? ¿Hay pintor sin lienzo? ¿Hay pintor sin pincel? ¿Hay filósofo sin texto? Sí, yo creo que sí. ¿Cómo sería un pintor sin pintura, sin pincel y sin lienzo? Tener la capacidad, supongamos una cosa, me recuerda a la voluntad en Kant. Es algo que trae consigo la capacidad que tiene el sujeto para efectivamente manifestarlo. Puede, darse a conocer a través del instrumento, pero la capacidad está allí. La mente está, que se pueda extender a través de esos recursos, sí, pero no está la posibilidad de que lo sea.
Eso es interesante. Entonces pareciera que está en potencia, ¿no? Está el pintor en potencia más no actualizado, que necesita no de su tiene relación. Las posibilidades, no tiene el útil. Que necesita la relación con el mundo ya. que actualiza. Digo, es interesantísima la tesis de la mente extendida, porque el útil actualiza las potencias mentales y sin el útil pareciera que está, pues sí está ahí, pero no es actual. O es, pero no está. Potencial, diríamos. Es, pero no está. Porque está el estar es su presentación en el mundo, incluso en términos heideggerianos. Sí, exactamente. Hay algo que, bueno, para ir cerrando, me parece importante comentar. Y es un término que se ha utilizado para estudiar este tipo de fenómenos, que es bastante técnico, variación requerida o variabilidad requerida. Ahora lo explico y me parece una buena manera de concluir. Porque la variabilidad requerida es un término que se utiliza en teoría de sistemas, en sistemas complejos específicamente. Digo, hay muchos términos, ¿no? Como retroalimentación positiva, retroalimentación negativa, que valdría la pena comentarlos un poco, pero la variabilidad requerida implica la posibilidad de variables que puede asimilar un elemento, el que sea, en su relación con el entorno y la función que cumple. Ahora lo explico en concreto. Un termómetro. Un termómetro tiene la función de medir la temperatura. Y para que cumpla bien su función, tiene que tener la capacidad de la variabilidad requerida de todos los posibles ambientes que va a haber en ese entorno. Si hay un ambiente superior a su capacidad, ya no es un termómetro, ya no cumple su función. Es decir, también lo podemos llevar a la política. Un gobernante, tiene que tener la capacidad de la variabilidad requerida de gobernar a todas las variables de su estado. Si hay una variable que sale de la posibilidad que está dentro de su gobierno, o lo extermina o deja de ser gobernador, según esto, o sea, según la definición de gobernador, que es aquel que gobierna. O lo integra. O lo modifica a su variabilidad requerida, ¿no? O sea, lo hace parte de su parámetro. Lo integra al sistema y lo ordena, porque aquí es un principio de complejidad. El principio de complejidad no es simplemente el limitarse precisamente a la cantidad de variables incontrolables, que pueden ser cualquier cosa. O sea, una variable incontrolable que justamente no determinó el sistema, pues puede ser que de repente te haga erupción un volcán. ¿Y cómo confrontas eso? De alguna forma lo integras, pues no sé, creando ante una circunstancia crítica la posibilidad de, no sé, crear equipos de emergencia por si acaso. Sí, yo entiendo perfecto. Pero justamente es eso. La variabilidad requerida es esta capacidad, digo, en el ejemplo del gobernante de asimilar eso entre todas las posibles variables que él tiene como gobernante. Sí, asumiendo los cambios, porque el otro sería algo complicado que nos llevaría a un tema como... Sí, el interés no es político. Una entropía. Es explicar justamente esta exigencia, porque entonces el ser humano tiene esta propiedad de asimilar su relación con los útiles y una variabilidad requerida que su límite pues nos parecería parcialmente desconocido en relación con lo que lo circunda, ¿no? Otro término importante que se ha utilizado para pensar la mente extendida es la retroalimentación positiva y la retroalimentación negativa. La retroalimentación positiva tiene que ver con cierto estímulo que reproduce el mismo estímulo y en sistemas complejos hay ejemplos muy claros de a pie a nivel mesoscópico. Cuando está uno en el tráfico y uno suena el claxon y eso hace que el de adelante suene el claxon y que el otro suene el claxon y entonces ya cuando estos están sonando el claxon y eso te estimula a ti que iniciaste la cadena a seguir sonando el claxon, eso es un estímulo positivo, una retroalimentación positiva. Y la retroalimentación negativa sería, a mí me gusta mucho ese ejemplo en la filosofía, yo se lo doy mucho a mis alumnos. Cuando uno estudia y tiene ideas fijas, no sé, para mí lo mejor es la democracia, ¿no? Y solo leo respecto a por qué lo mejor es la democracia.
mi opinión no va a cambiar, mi estado no va a cambiar, porque lo estoy alimentando con algo que va a mantener su estructura. Para que cambie, yo tendría que leer sobre monarquía, sobre comunismo y todas las variables, y así podría cambiar. Entonces, la retroalimentación positiva y la retroalimentación negativa es aquello que aumenta, y aquí está el concepto clave, la información como variable y aquello que la mantiene estable a nivel estructural. Al primero se le conoce como estado de emergencia, que emerge información, y al segundo se le conoce como estado de estructura o de autocontrol. Un sistema complejo, que así se va a caracterizar la mente en estos términos, es aquel que mantiene una unidad de identidad entre la emergencia y el autocontrol, que va a ser una idea que Humberto Maturana va a llevar a la biología con el concepto de autopoiesis. La vida como aquel sistema complejo que se regula, que no se difunde con el ambiente, pero que tampoco es independiente del ambiente, sino que se autocrea, autopoiesis, ¿no? Un concepto maravilloso, digno de un filósofo de la talla de Humberto Maturana y de un biólogo de su talla. Pero digo, todos estos instrumentos me permito comentarlos porque creo que son importantes en el abordaje de la mente extendida, porque es un tema bastante técnico que se estudia desde ahí. Pero para terminar, ¿tú crees, Luis, me gustaría preguntarte, que la mente en efecto es así? ¿O crees que habría una mejor caracterización de lo que es la mente? No sé. No podría argumentar algo porque habría que revisar las variables. Y esto nos llevaría a estudio de las teorías. Me parece que pone sobre la mesa cuestiones que no se habían pensado antes, traídas de la fenomenología, como bien hemos dicho, y me parece muy sabio no emitir una opinión respecto a qué es la mente porque, y con eso terminaré, me parece que es un misterio. Y en que sea un misterio radica que sea tan maravilloso estudiarla. Ok. Pues bueno, no sé si quieres añadir algo más. Si no, pues con esto terminamos. Esperamos haya sido de utilidad, haya sido de su agrado. Y pues nos vemos la próxima. Universidad Pontificia de México. Formamos líderes humanistas comprometidos a transformar su entorno. Síguenos en todas las redes sociales como @upontificia o en nuestra página web www.pontificia.edu.mx.